Somos seres sociables, es nuestra naturaleza y contra eso no hay nada que hacer. Nos relacionamos con las personas como un método de supervivencia, sobrevivimos en comunidad. No entablamos la misma relación con todas las personas de la misma manera. Con algunos tenemos afinidades sentimentales, mientras que con otros es un poco una cuestión laboral. Otro ejemplo es cuando nos encontramos con gente con la que tenemos gustos en común. Distintas causas nos hacen acercarnos al resto. Para que exista una relación en general, debemos comunicarnos. También se necesita que la relación sea recíproca. Hoy tenemos en el estudio a Eduardo Granja y vamos a hablar de la construcción social de la amistad. Eduardo, yo quiero saber cuál es la necesidad que tenemos para tener un círculo de amistad cercano. Creo que en general todos necesitamos una red de apoyo y la red de apoyo se construye de las relaciones cercanas que tienes, desde las familiares hasta las de amistad. Y usualmente es como el capital interaccional con el que cuentas, o sea, es decir, son el grupo de personas cuando enfrentas una situación difícil a las primeras que cuentas como recurso para poder sostenerte. ¿Y esto es importante para nuestro desarrollo personal o es para nuestro apoyo emocional? Es casi como un recurso evolutivo, o sea, nuestra red de apegos finalmente es un componente de la forma como nos vamos configurando y como nos hemos configurado como especie también en el tiempo. O sea, finalmente somos una especie que siempre ha crecido en grupos. Eso te quería preguntar, ¿eso es lo que nos diferencia de otras especies? Por ejemplo, la capacidad que tenemos de relacionarnos. No sé si nos diferencia o es algo que tenemos en común, por ejemplo, con los homínidos en general, con los monos. O sea, esta forma de construir núcleos familiares y sobrevivir en núcleos familiares. O sea, es decir, sobrevivimos por la interacción en equipo que establecemos en función de cosas que nos benefician a todos. Eduardo, ¿qué determina cómo nos relacionamos con el resto? Chuta, buena pregunta. No sé, creo que factores sociales, creo que formas personales propias de cómo establecemos las relaciones y el nivel de cercanía con las otras personas, nuestra propia historia, nuestro propio estilo de personalidad. Creo que son varios aspectos que confluyen para darnos una forma de relacionarnos. Siempre dentro de lo que el contexto te marca como una forma de relación. O sea, creo que la variable cultural es importante. O sea, si es que esto fuera en Medio Oriente, esta distancia sería otra. Claro, o sea, no nos relacionamos igual en todas partes. No. ¿Cuál es la base de la comunicación? Es una pregunta complicada. Creería que la base, y probablemente ese es uno de los principales problemas, es la escucha. O sea, creo que en general no puedes comunicarte si no estás dispuesto a escuchar lo que las otras personas tienen que decirte. Y no puedes escuchar lo que los otros tienen que decirte si estás demasiado enfocado en lo que quieres decirles. Es decir, si cuando tú me preguntas, yo estoy pensando ¿qué te voy a responder? No estoy escuchando lo que tú estás argumentando para mí. Entonces, en el fondo es un diálogo conmigo en el cual te estoy usando como receptor, pero realmente no te estoy dando lugar sobre tus opiniones. ¿Eso es a lo que se le llama escucha activa? La escucha activa sí es estar pendiente un poco de lo que la persona te está diciendo justamente a cada momento para poder interactuar con lo que te dice. ¿Y por qué crees que estamos acostumbrados a eso? Como que a no escuchar, sino solo oírnos y responder automáticamente. ¿Es algo cultural o es algo muy de nosotros como especie, como humanos? Creo que es una mezcla de las dos cosas. Creo que no es igual en todos los contextos culturales y, por otra parte, creo que también tiene que ver con nuestros tiempos actuales de interacción. O sea, si te fijas, es como que en momentos en los cuales todo es muy rápido, es como que no tienes tiempo de tener una conversación larga y extensa con todo el proceso que implica escuchar, pensar lo que el otro te dice, tomarte el tiempo de responder. Claro, si alguien se demora en responderte, tú como que te desesperas. Exactamente, es como que... Y al mismo tiempo me pregunto, ¿en qué medida lo que pasa es que tampoco nos damos tiempo de pensar? O sea, si la información pasa tan rápido, ¿en qué momento me tomo el espacio para pensar lo que me están diciendo, pensar lo que voy a decir? O sea, tomarme realmente el tiempo de cuestionarme. Claro. Y no responder solamente con frases hechas. O sea, ¿en qué medida comenzamos a generar una interacción que está llena de frases hechas y poco contenido personal? Entonces tuvimos una conversación que la pudo haber tenido cualquier persona. O sea, pudimos haber sido nosotros o pudo haber sido mi tío con mi prima, porque compartimos frases hechas bajo un esquema y bajo un ritual que ya está establecido, en el cual sentimos que nos estamos comunicando, pero nunca estuvimos presentes desde nuestra individualidad.
Claro, o sea, da igual con quién hables porque al final la conversación puede ser la misma. Exactamente. ¿Y cuál crees tú que es ahorita actualmente el mayor problema para entablar relaciones interpersonales? Creo que hay una poca tolerancia a lo distinto y a lo diferente. En esa perspectiva es como que establecemos relaciones en las que buscamos identificarnos, pero no manejamos adecuadamente los espacios de discrepancia. Es como que vivimos la discrepancia como amenazante. Yo personalmente creo que sin discrepancia no hay pensamiento. O sea, si no discrepamos, no podemos pensar, porque lo que hacemos es un eco. Pero en cambio siempre las diferencias se ven como un problema, ¿no? Las vemos así como una pelea. Eso, es decir, si yo no puedo, si mi interpretación de la discrepancia, de que no estamos de acuerdo, es como personal, y entonces no estamos argumentando, sino que pasamos a discutir. Que también es algo que tenemos muy en cuenta cuando entablamos amistad con alguien, es que tenemos muchas cosas en común. Entonces eso nos hace cercanos, que nos parecemos, que pensamos parecido. Pero ¿en qué medida entonces hay un punto, si es que no tenemos discrepancia, en el cual lo que hacemos es un juego de mirarnos al espejo sistemáticamente? Claro, se vuelve aburrido también. Y no hay aprendizaje. O sea, no hay posibilidades de crecimiento mutuo. De discutir de ningún tema, porque si pensamos igual de todo, ¿qué vamos a hablar? Eso. Entonces terminamos hablando de chismes, terminamos hablando de haciendo eco frente a cosas que pasan y dejamos de pensar de cosas realmente importantes o de nosotros como personas. Pero es un ideal cultural, ¿no? Como que, ay, sí, es que somos almas gemelas, somos la misma persona. Entonces como que uno busca encontrar eso, ¿no? Se creería que quizás el ideal cultural está por el lado de esa idea de que podemos desechar lo que nos resulta incómodo de nuestra experiencia cotidiana, la discrepancia con el otro, los momentos difíciles, la frustración, y entonces comienzas a esperar esas interacciones de satisfacción inmediata. Quiero que te escribo un mensaje de WhatsApp y quiero que me respondas en un minuto. Si tengo que esperar, me ofendo como si fuera personal y no estoy considerando que tienes tu vida, que no sé en qué estás. ¿Me entiendes? Es como que asumo que los otros tienen que estar disponibles al 100% para mí, como en un universo imaginario, como si nunca superara los 5 años de edad. El ser humano es alguien sociable. Es importante saber cómo relacionarse para crear vínculos o lazos con los demás con el fin de sobrevivir en comunidad. Las relaciones interpersonales se basan en gustos, emociones, sensaciones, aptitudes, en afinidades como el deporte o el arte, y en intereses como los negocios. Tener contacto con otras personas hace que vivamos nuevas experiencias para conocer otras perspectivas. Aquí es muy importante la comunicación para transmitir esas ideas. La comunicación en las relaciones interpersonales hace que te pongas en los zapatos de otras personas para evaluar sus estados de ánimo y ayudarlos. La finalidad de relacionarse con los demás es encontrar un sentido a la vida social en búsqueda de la felicidad. Eduardo, ¿qué beneficio obtenemos nosotros de las relaciones interpersonales? Yo creo que muchísimos. O sea, adaptativos, lo que te dije al inicio, ¿no es cierto? Es decir, nuestra red interpersonal nos ayuda en lo laboral, nos ayuda en lo afectivo, en lo cotidiano. Solo como dato, probablemente las decisiones más importantes que tomamos en la vida están relacionados con las relaciones interpersonales más duraderas que establecemos. ¿Cómo, por ejemplo? O sea, ¿cómo se puede...? Con quién haces una pareja y con quién te vas a vivir los próximos 15 años. Probablemente es la decisión que más incide en tu calidad de vida. Claro, tienes toda la razón. O sea, si duermes con el enemigo, probablemente no importa cómo esté el resto de tu vida, la percibes constantemente como una cosa cuesta arriba y como un infierno. Entonces, te fijas, terminan siendo súper determinantes de cómo nos experimentamos. Por ejemplo, cuando ves en la clínica, una de las cosas que a mí me llama la atención, sobre todo en adolescentes, es como esta sensación constante de tristeza y soledad, que está establecida por la dificultad para poder confiar en las relaciones interpersonales. Hablemos un poco de eso. Somos seres sociales, todo el tiempo nos estamos relacionando, pero actualmente muchos se sienten solos o nos sentimos solos. Aún cuando estamos rodeados de muchísima gente en todos los aspectos, en el trabajo, en la casa, donde vayamos hay un montón de gente, pero interiormente nos podemos llegar a sentir solos. Sí, es que también ahí me preguntaría, ¿toda esa gente con la que interactúas está dispuesta a verte o te está demandando que actúes de una determinada forma? Entonces llego al trabajo donde tengo que actuar de esta forma, salgo con mis amigos donde tengo que actuar de esta forma. ¿Son como diferentes personalidades? No personalidades, pero distintos roles que no tienen que ver con cómo yo estoy, sino con lo que los otros esperan de mí. O sea, ¿me entiendes? Salimos de fiesta y todos tenemos que estar sonrientes y felices, a pesar de que tuve un mal día. Entonces realmente no salgo, estoy con gente, pero no tengo a quién contarle que tuve un mal día. ¿Y eso también sucede en las relaciones de parejas, por ejemplo? También. En las relaciones de pareja creo que algo que pasa es como
que, lo que te decía hace un momento, la dificultad para gestionar la frustración cuando el otro no está dispuesto como esperarías que esté dispuesto. Y en qué medida lo que esperas del otro no tiene que ver con el otro, sino con la historia que te contaron de cómo piensas que deberían ser las relaciones. Por ejemplo, tienes un ejemplo cotidiano. ¿Me entiendes? Es como, la pareja debería ser romántica y entonces mi pareja debería hacer este tipo de cosas conmigo. Entonces, como no me trae flores, un ejemplo cursi tonto, como no me trae flores es que no me quiere. Pero notas que eso es un estereotipo social. Claro, que lo vemos en las películas, que lo vemos súper reiterativamente. Y probablemente con esta persona tenemos un montón de interacciones afectivas. Y que pero no son las que esperábamos. Muy gratificantes, pero no están en el espacio en el que espero, entonces las anulo. Y entonces además mi mensaje hacia el otro es como, no eres lo que espero de ti. Es un mensaje de rechazo. Claro. Y entonces constantemente siento que si es que yo no actúo como los otros esperan de mí, soy rechazado. Entonces yo, como yo persona, no tengo mucho lugar en la vida de los otros. Yo tengo lugar en la vida de los otros cuando soy lo que los otros esperan de mí. Animado, un poco nervioso también. Me gusta conocer personas también. Fue una de las razones por la que entré a la carrera. Bien. Me gusta conocer nuevas personas. Nunca he tenido problemas para hacerme amigo. Pues al principio soy tímido y después ya como que me voy abriendo. O sea, súper bien porque soy súper sociable. Porque me gusta hacer nuevos amigos y ya. Y me encanta hablar con las personas. Por lo general sí, viéndoles la cara a veces o su forma de actuar, sus actitudes, su forma de hablar, cómo se expresan. A veces porque algunas personas son muy expresivas o actúan de forma en la que piensan sin consecuencias, así que puedo descifrar cómo son. Sí. O sea, si ya le veo a alguien que está medio agresivo, medio belicoso, lo que sea, ya sé que algo puede salir mal. Si veo que alguien está como que medio tristón, lo primero que hago es, oye, ¿qué te pasa? O sea, ya cacho si es que están tristes o no. Sí. ¿Por qué? Porque me considero a veces medio manipulador. Me toma tiempo conocer las personas. Por lo general no. Porque no sé, hay veces en las que estamos en reuniones sociales y siempre hay temas en común para hablar y suele surgir. No siempre, solo cuando estoy un poco incómodo con una persona, ahí me cuesta buscar el tema de conversación. Porque al principio doy los temas, pero si la persona no acompaña a la conversación, no me sirve y me empieza a aburrir yo mismo. No, la verdad, siempre, porque siempre hay algo de qué hablar. O sea, el mundo es tan grande como para decir, oye, no tengo de qué hablar. Si te sientas con alguien y se quedan viendo las caras y solo dicen, sí, así es porque en serio valiste. Que mis últimos temas solo han sido medicinas. Porque es lo que más me ha bombado en la cabeza. O sea, tengo la facilidad de llevarme bien con la gente y ya. Bueno, ¿qué nos dicen estas respuestas de las personas? A mí me llamó la atención, y es lo que en general me llama la atención, creo que es una constante búsqueda de control. Asumiendo que una relación confortable es una relación controlada. ¿Y en qué medida justamente esa búsqueda de control es la que te limita la posibilidad de como sorprenderte con la otra persona? ¿Cómo es esto del control? O sea, notas que las cosas que controlas no te sorprenden. Ya. Si yo controlo la interacción, cuando las personas decían, puedes predecir el comportamiento del otro, ¿en qué medida más que predecir el comportamiento del otro? ¿Pero queremos ser controlados o controladores? Me pregunto si es que queremos ser controladores. O que si buscar el control nos da una sensación de seguridad. Ya. ¿Me entiendes? Y en esa sensación de seguridad comienzas como a, justamente lo que hablamos hace un momento, ¿no es cierto? A predecir ciertos patrones de relación y todo lo que sale de eso nos resulta incómodo porque no nos parece controlable. O sea, me llamaba la atención cuando les preguntaba si puedes predecir el comportamiento y me pregunto realmente qué tan posible es predecir el comportamiento del otro y en qué medida cuando intentas predecir el comportamiento del otro dejas de estar atento a lo que el otro hace y comienzas a relacionarte con tu prejuicio sobre el otro. O sea, es decir, en qué medida esa predicción es una constante forma de elaborar prejuicios. Todo gira alrededor de nosotros. Exactamente. Y entonces, de nuevo te decía, es este juego de este espejo en el que creo que estoy interactuando con alguien, pero en el fondo termina siendo un juego de espejo conmigo mismo en el que al final igual me siento solo. ¿Por qué las relaciones interpersonales son una habilidad para la vida?
Creo que por lo que te decía hace un momento, porque la posibilidad de poder insertarte en nuevos espacios, de establecer redes de apoyo, de conectarte con nuevas personas en distintos contextos, realmente es un recurso adaptativo fundamental. Sin embargo, conocer gente y adaptarte rápidamente no necesariamente cumple todas tus necesidades. Entonces, ¿en qué medida eres capaz de ir construyendo esa posibilidad de interacción adaptativa en la misma medida en la que puedes estar disponible para ti y para los demás, estableciendo relaciones un poco más profundas? Pero la sociedad también como que nos fuerza a eso, ¿no? Como que tenemos que tener muchos amigos, y si hay un chico que solo tiene un amiguito, entonces los papás se preocupan y van a la escuela a hablar, ¿por qué mi hijo no tiene tantos amigos? O sea, como que te fuerzan a tener amigos, a que tienes que relacionarte, en que entre más popular eres, como que más feliz vas a ser. Pero viene una pregunta, con adolescentes conversaba y me decían, yo tengo un montón de amigos, yo tengo 12 amigos, ok, y cuando tienes un mal día, ¿con quién hablas? No, pues no son para eso. Entonces sí, tengo una red de amigos, pero esa red de amigos solo está disponible si estoy bien. Cantidad, pero no calidad. Y el día en que estoy mal, entonces ¿tengo amigos o lo que tengo son compañeros de fiesta? Claro. ¿Me entiendes? Entonces creo que ahí aparecen estas preguntas. ¿En qué medida esa demanda por tener mucho no te deja profundizar en las relaciones? ¿El concepto de amistad está cambiando? No lo sé, porque creo que eso se va determinando dentro de cada grupo. Y quizás me parecería un poco pretencioso de mi parte poder decir cómo están viviendo ustedes. Te puedo decir qué cambios puedo notar yo en mi entorno y un poco con la gente también de más o menos mis camadas. ¿Cuáles son los problemas más grandes que tienen ahorita, por ejemplo, los adolescentes para relacionarse con las personas? Yo creo que las redes sociales pueden estar un poco involucradas, ¿no? Yo creo que mucho temor al rechazo, mucho temor al juicio. Yo creo que de alguna forma lo que hacen las redes sociales es amplificar los prejuicios. ¿Por qué? Porque esencialmente, si te fijas, los contenidos que se hacen como predominantes son los que hacen como un grupo y de alguna forma tienes que adherirte a esos contenidos. Y si es que no te adhieres a esos contenidos, es como que rápidamente tienes interacciones de aceptación o rechazo muy impersonales y muy directas y muy rápidas. O sea, es decir, pusiste un contenido y de pronto tienes 20 personas que te están diciendo que eres terrible por haber puesto ese contenido. Ajá. ¿No es cierto? Y esas 20 personas no te han visto en los últimos 8 meses, no saben en qué estás, no entienden el contexto a lo que te estás refiriendo totalmente, pero ya están emitiendo una opinión sobre ti. Exacto. ¿Entiendes? Entonces es como, y además en función de eso yo decido que ya no te voy a llamar. O sea, por algo que tú dices en un espacio impersonal, yo decido cómo gestiono mi relación personal. ¿Y qué les puedes aconsejar tú a las personas que sienten tanto rechazo por las Las redes personas sociales? que se sienten rechazadas. Ajá. A buscar relaciones un poco más profundas y cercanas y tampoco a comerte el cuento de pensar que ese es un territorio más determinante de tu vida afectiva de lo que realmente es. ¿Y cómo podemos buscar estas relaciones? Porque claro, lo que tú hablas, el común denominador es encontrar este tipo de relaciones que son un poco vacías, que son muy rápidas, que no son tan profundas. ¿Cómo hacemos para, en esta sociedad, en la actualidad, encontrar relaciones de calidad? Creo que están ahí, solamente si estás dispuesto a encontrarlas, están. O sea, porque esto que te digo, si es que yo me siento con alguien y de pronto digo, a ver, me cuesta relacionarme, o sea, no quiero hablar de lo que siempre se habla, quisiera saber qué piensas. Probablemente todo el mundo está esperando a alguien que le haga esa pregunta. Porque también está buscando el espacio para poder como ser él mismo con otra persona y no tener siempre que estar como manejando la pose correcta. Entonces, probablemente en general es una necesidad que está ahí. Probablemente lo que te aleja de eso es el miedo a que esa pregunta resulte invasiva o te exponga a un rechazo. Porque claro, una cosa es que rechacen el personaje social y otra cosa es que me rechacen cuando yo ya me expongo de una forma un poco más personal y más honesta. Claro, te están rechazando a ti. Ya es más sí. conmigo. Y entonces, ¿en qué medida es un juego doble, ¿no es cierto? De defensa, pero es un que al mismo tiempo me deja aislado. ¿Cómo nos relacionamos determina algo de nuestra personalidad? ¿Perdón? ¿La forma en la que nos relacionamos determina nuestra personalidad? Quizás es al revés. Nuestra personalidad, en parte, sí determina la forma en la que nos relacionamos. O sea, es decir, si piensas que la personalidad es un factor un poco más estructural de las personas, evidentemente, por ejemplo, personas que son como más abiertas a la novedad probablemente se relacionan con más curiosidad que las personas que buscan más control. Ya. Que naturalmente van a buscar relaciones que les resulten predecibles. Ajá. Y que van a tratar de que las relaciones repitan un patrón que ellos pueden predecir para sentirse seguros.
Según un estudio de Harvard sobre la vida adulta, las buenas relaciones humanas nos mantienen más sanos y felices. ¿Pero es posible ser feliz en el trabajo? Una persona en promedio trabaja 10.500 días a lo largo de su vida, según la Organización Mundial de la Salud. Como las personas se sientan y su día a día en el trabajo se convierta en una rutina o les genere valor, es lo que determina la productividad de una persona. Es por esto que los conflictos laborales pueden generar tensos espacios de trabajo que a la larga perjudican a la empresa y a su correcto funcionamiento. El conflicto como tal es parte de la vida, no solo del trabajo, sino de las relaciones, porque entre personas pueden existir. Lo importante es que esto se pueda manejar de tal forma que las personas primero entiendan que no se puede llegar al conflicto, o el conflicto no les puede llegar hasta problemas, enojos, controversias o temas más allá de lo que se puedan manejar. Directivos o responsables de área no podrán impedir que surjan pequeñas disputas. Al contrario, se deben asumir como algo inherente a las relaciones interpersonales. Por lo tanto, es muy importante que las personas tengan una buena comunicación con sus jefes, es decir, su línea de supervisión, y que el trabajo en equipo sea una de las bases que permitan este buen clima laboral. Cuando una persona hace lo que le gusta y se desempeña en un ambiente apropiado, aumentará su productividad. Pero es importante que esté dispuesta a solucionar los conflictos de manera voluntaria y flexible. Ya, ahora sí. Disculpa, bueno, ahorita sí quiero que hablemos un poquito sobre las relaciones laborales. ¿Qué determina cómo nos relacionamos con nuestros jefes? Hay veces que hay jefes que son intimidantes, entonces eso nos permite como comunicarnos de una manera asertiva hacia ellos. O sea, verás, creo que por un lado está las dinámicas propias de cada organización, que usualmente se establecen mucho desde los estilos de liderazgo, creo yo. Es decir, es como, hay una cultura en la organización respecto de cómo se maneja la relación vertical. Y creo que hay un punto importante ahí, y es que es necesario considerar que esa relación es vertical. O sea, es decir, hay una relación de poder en la cual una persona está por encima de ti, y hay una jerarquía. Y en ese contexto, ya de por sí estás inmerso en la lógica, en lo que esa jerarquía demanda de ti. Entonces ya de entrada entras a negociar un poco, ya no es que entras tú libremente a ser tú, ¿me entiendes? Entras a ubicarte dentro de lo que esa jerarquía te da. Dos, hay que ver qué tan determinante es esa jerarquía, o sea, cuánto espacio te da o no, ¿no es cierto? Hay esas jerarquías que es como, para que tú seas parte de esta organización tienes que ser así, y actuar como esta persona, pensar de esta forma, vestirte de esta forma, ¿sigues? Y te adaptas o sales. Por lo tanto, te estoy ofreciendo un espacio donde te puedes sentir incluido, pero, de nuevo, al mismo tiempo, muy como limitado, ¿no es cierto? Es como que siempre tengo que estar de tal manera. Por otro lado, tienes, en cambio, relaciones que son como muy determinantes, o sea, es decir, es como... Creo que una de las cosas que suele pasar es que a veces pasamos de evaluar situaciones laborales y las volvemos personales. Ya todavía no somos capaces de separarlo uno de lo otro. Incluso a veces en las dinámicas, en las formas de mensaje, no es lo mismo decirte como, no estoy de acuerdo en la forma en la que tú resuelves este problema, versus decirte, lo que pasa es que no eres lo bastante competente. ¿Notas la diferencia? Claro. En un caso te estoy diciendo, tengo una discrepancia contigo. Y en el otro te sientes atacado. En el otro te estoy juzgando, pero te estoy juzgando de una manera motivadora. Eduardo, antes de entrar con nuestro segmento de tips, yo quiero preguntarte muy rápido, ¿qué dice de la forma en la que nos relacionamos actualmente las aplicaciones como Tinder, por ejemplo? Yo creo que habla de nuestra lógica, habla de un momento social en el cual esperamos resolver nuestras necesidades interpersonales, emocionales, de la misma manera que resolvemos nuestros antojos alimenticios. O sea, es decir, ir a la percha, encontrar una persona y cogerla para que nos resuelva. En el caso de Tinder, esencialmente es resolver nuestra vida sexual, creo yo, de una manera en la que no tengamos que tomarnos el tiempo para salir con alguien, conocerlo, enfrentar la discrepancia, ¿me entiendes? Es como esta necesidad de resolver nuestras necesidades, o esta búsqueda de resolver nuestras necesidades emocionales, tomando las cosas de una percha. También habla de que queremos todo como muy rápido, ¿cierto? Sin complicaciones. Por eso te digo, consumo, o sea, quiero cogerlo y ya está. No tengo que trabajarlo, no tengo que construirlo, y en ese mismo sentido tampoco me tengo que exponer. ¿Me entiendes? Es como rápido. Sino este como temor a que las cosas nos generen malos ratos. ¿Y hacia allá estamos evolucionando? ¿O ya estamos ahí? No sé si eso es evolutivo. Ya. O sea, ahí me preguntaría cuáles son las facturas que esas
formas de interacción nos construyen en el tiempo. Ya. Por eso te mencionaba hace un rato lo de la depresión adolescente. A mí me llama la atención que actualmente el suicidio sea la primera causa de muerte en adolescentes. Eso habla de que algo no está bien. ¿Me entiendes? Y si bien puede estar de moda y es lo que todo el mundo hace, entonces es como decir, bueno, como ahora todos los adolescentes tienden a tener intentos de suicidio, me tocaría tener intento de suicidio este año. Claro. En vez de sentarme a cuestionar qué está pasando con nuestras formas de interacción. Eduardo, en este momento nosotros vamos a invitar a Doménica. Ella nos va a traer unos tips que son prácticos para la vida, nos va a enseñar cómo podemos agregar algunas cositas para mejorar nuestras relaciones día a día. Yo vengo con los 5 consejos para relacionarte mejor con las personas. El primero es buscar temas o actividades en común con las otras personas. Cuando encuentras gustos en común con otras personas, estarás más conectado. El siguiente es ser auténtico con todas tus actividades. Así mostrarás quién eres en realidad. Siempre es importante ser uno mismo, ¿no? Y no tratar de caer bien, ¿no? El siguiente es evitar los prejuicios para conocer a nuevas personas. Escuchar atentamente lo que te tienen que decir. Cuando conocer nuevos amigos es importante, date tu tiempo y atención a lo que la otra persona te tiene que decir. Por otro lado, también es importante descubrir qué es lo que te hace diferente y qué es lo que hace diferente a la otra persona a la que tú estás conociendo. Entonces, bueno, estos tips creo que son muy importantes. No sé si ustedes los aplican. ¿Qué opinan? Eduardo, yo quiero saber sobre eso que nos acaba de decir, Dome, cómo podemos aplicar estas destrezas desde que somos niños. Es decir, cómo les podemos enseñar a los niños a relacionarse y a encontrar relaciones de calidad. Creo que tiene que ver con el tiempo. O sea, es decir, como la posibilidad de interactuar con los niños el tiempo suficiente para poder ir modulando la interacción de forma común. Notas que usualmente las relaciones interpersonales nos vamos modulando. O sea, es como que yo entro a un sitio, me encuentro con alguien, me saludo de una forma y a medida que nos damos a medida que vamos respondiendo a la interacción con el otro, nos vamos relajando, nos vamos, ¿me entiendes? Nos vamos como activando. O sea, es como, sí, qué chévere, no sé qué, y notas cómo comienzas a escalar en efecto o te relajas. Y entonces creo que ese espejo de modulación, de regulación emocional conjunta, es algo que los niños aprenden justamente de las interacciones que tienen principalmente con los adultos en su momento. Yeah. ¿Me entiendes la diferencia entre ver a un niño que está triste y decir como, ya cálmate, y decir como, ¿qué te pasó? Claro, o sea, empezar como por preguntarles lo que sienten en vez de decirles qué hacer. Claro, o sea, si es que digo, a mí me incomoda tu incomodidad, y entonces mi primera respuesta es como, ya cálmate, ponte bien, no pasa nada. ¿Te fijas? Notas que ninguno de los tres le estoy haciendo una pregunta y tampoco le estoy invitando a que él se mire a sí mismo y entienda lo que le pasa. Le estoy demandando que responda en base a lo que yo espero de él. Hay que generarle un poco más de confianza, ¿no? Para que... Creo que no es confianza, creo que es qué pasa si yo me doy el tiempo y la curiosidad de preguntar y tratar de entender qué es lo que le está pasando en vez de prescribirle una conducta. Primero entender qué está viviendo para después sobre eso ver cómo él puede gestionarlo. ¿Me entiendes? Es como, no ¿qué te pasa? Sobre él. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás molesto? ¿Qué es lo que te angustia? Y entonces notas que eso obliga a que diga como, a ver, ¿por qué estoy molesto? Es que quería esto y no se dio. Bueno, y entonces, ¿y eso por qué es tan grave? ¿Te fijas? O sea, es como, ¿cómo yo puedo aprender a verme a mí mismo si es que constantemente me estás diciendo cómo tengo que actuar? Si me estás prescribiendo las conductas que tengo que tener y no me invitas a que yo me vea o no me das espacio para que yo tenga una voz contigo, yo no aprendo a verme y por lo tanto comienzo a regularme constantemente así. Y entonces incluso después cuando te pregunto, ¿y qué te pasa? Dices, es que no entiendo lo que me pasa. Y es verdad que no entiendo lo que me pasa. Reconocer. No tengo ese hábito. Porque además nunca lo he necesitado porque tampoco a nadie le ha importado. Claro. Bueno, nosotros ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de despedirnos, nosotros vamos con las recomendaciones literarias de hoy. Eduardo, ¿cómo dirías tú que es la mejor manera para desarrollar este hábito? Ya que, bueno, de niños muchas veces nos sentimos así como un poco cortados con esto. ¿Cómo sería una buena forma para desarrollarlo ya a medida que vamos creciendo? Yo creo que darle espacio a la curiosidad. O sea, un poco
comenzar a tratar de ser curioso respecto de cómo yo puedo aprender de las otras personas y las otras personas pueden aprender de mí, y eso es algo que solamente ocurre en lo que somos distintos. O sea, en lo que somos iguales no tengo aprendizaje posible. Claro. En las cosas que nos diferencian es donde tenemos aprendizajes. Y encontrando nuestra esencia. Y a partir de eso, entonces yo, con lo que tú me cuentas, mi mundo se hace más grande el rato que te entiendo, que si es que todos actuamos como espejo, constantemente estamos repitiéndonos en lo mismo. En ese sentido, creo que una de las cosas más difíciles es que las relaciones interpersonales implican un margen de incertidumbre. Y creo que estamos en un contexto en el cual, justamente por el tiempo y por ese acelere, no tenemos mucha tolerancia a la incertidumbre y queremos respuestas rápidas. O sea, me llama la atención, te fijas, es como que vives en un contexto en el que todo el tiempo estamos buscando a alguien que nos diga la receta. Claro. ¿Cuál es el tip? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la respuesta? ¿No es cierto? Claro. Y entonces eso, en vez de ayudarte a pensar, lo que hace es ampliar tu caja de prejuicios, y constantemente no eres más listo, sino eres más prejuicioso. Y eres colectivamente prejuicioso. O sea, ¿en qué medida quizás es un momento para buscar menos recetas y plantearnos nuevas preguntas? Porque está claro, eso sí, que las recetas tampoco están funcionando. Eduardo, bueno, nosotros te agradecemos muchísimo por habernos acompañado, por compartirnos tu conocimiento, y esperamos que a todos también les haya servido muchísimo. Ya saben que no vale solo con escucharlo y entenderlo, sino que también hay que ponerlo en práctica. Hasta la próxima. Muchas gracias.